Y nos encontramos aquí nuevamente con una entrega más del podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Les saluda Alexander Padua López, su servidor, trayendo a ustedes la sexta parte de este capítulo 2. Recuerden que el capítulo 2 se titula La tarea se pone en marcha. Esta sexta parte es un poco particular. Yo la he titulado La oportunidad a Nazaret. Dice la Escritura: Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Nazaret. Nazaret de Galilea, su ciudad, allí donde él se crió, donde sus amigos y conocidos más cercanos se encontraban. ¿Y por qué no darle una oportunidad? Así que el Señor dirigió sus pasos hacia ese lugar que le traería tantos recuerdos, en busca de aquello que él sabía que le esperaba. Jesús se había ausentado más o menos casi un año desde que partió para el Jordán a su bautismo. Sin embargo, ahora volvía con una reputación como rabí y algunos alumnos que le seguían. Sin duda que muchos se preguntaban si era tan cierto todo lo que escuchaban de él, todas las maravillas, señales y prodigios que hizo en Jerusalén. Jesús fue recibido con cortesía. Él era uno de los suyos, se había criado y educado en aquella sinagoga, donde como buen hebreo participó del día de reposo. Así que, entrando allí y ser reconocido por sus paisanos, se le dio el honor de la lectura, y después de hacerlo se sentó en el banquillo llamado la cátedra de Moisés, como nos lo explica él mismo en Mateo 23:12. El que se sentara era la posición de los rabí para enseñar. Así que, como buen rabino, se sentó y pronunció un discurso, que lo encontramos allí en el capítulo 4 de Lucas. Los ojos de todos estaban atentos y pronto su atención fue premiada con sublimes palabras de gracia, como las marcadas en el versículo 22 de Lucas 4. Ahora Jesús estaba en su ciudad, y serían ellos quienes juzgarían si todo lo que se habló sobre él sería verdadero. Recuerden que anteriormente comenté acerca de la influencia tan marcada que tenían los fariseos de provincia, los que estaban fuera de Jerusalén, incluso fuera de Judá, sobre todo el pueblo, los campesinos y todos los agricultores que vivían alrededor de la urbe Jerusalén. Podríamos hacer un paralelo con estos clérigos católicos de principio de siglo de nuestras regiones campesinas. Sus palabras y enseñanzas son absolutamente irrefutables, y aún en día, en provincias, en nuestros países latinoamericanos, se ve esta marcada influencia. Si bien el Señor no pertenecía a ninguna escuela farisaica, ni la de Simei, ni la de Jamal, aún así se le permitió la lectura y las palabras de exhortación hacia los hombres aquella mañana de sábado. Pero una cosa era dejarle participar, y otra muy diferente que cuestionara las enseñanzas de los que por años habían educado al pueblo con más tradiciones y supersticiones que con el verdadero alimento de la palabra de Dios. Jesús fue osado allí. No encubrió para nada la esencia de su persona y de su llamado, y esto provocó en la audiencia total indignación. ¿Cómo es posible?, se preguntaron. La incredulidad sin duda se expresó en sus rostros y tal vez uno que otro murmullo. Pero, ¿es extraña esta conducta? ¿No es cierto que las personas se inquietan cuando alguien que conocen de años o alguien de su comunidad progresa y adquiere éxito en lo que emprende? Y aún más,
Cuando ese progreso tiene que ver con el área espiritual, ¿no es cierto que viene el rechinar de dientes, los murmullos y tal vez las sospechas? Esta reacción de los habitantes de Nazaret no debe extrañarnos en lo absoluto. Todos descendemos de los habitantes de Jerusalén y de Nazaret también, en un sentido particular. Decimos creer, pero con nuestras mentes sospechamos muchas veces. Tal vez, como ellos, esperaríamos que se realizara 1 o 2 milagros. Igual para Jesús era sencillo, según lo habían escuchado de las provincias cercanas. Este resentimiento oculto que le sintieron al mostrarse como el Mesías, el Señor lo interpretó muy bien, expresando el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Sin embargo, el Señor no negoció con su curiosidad morbosa y ociosa. En lugar de eso, les reprendió con 2 ejemplos de la soberanía de Dios. Les puso el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta, y el ejemplo de Eliseo y el sirio Naamán. Elías recibiendo la provisión por parte de esta mujer enemiga del pueblo de Dios, y Eliseo siendo el vehículo para la sanidad del capitán enemigo del pueblo de Dios en sus respectivas épocas. En otras palabras, lo que el Señor quiso decirles es que Nazaret no era nada especial y no contaba con más privilegios en el reino que otras poblaciones. No, aunque en sus calles se hubiese criado el mismísimo Mesías y Señor. Este par de ejemplos sin duda que los ofendió aún más. Así que con ánimo bien presto decidieron poner fin a la vida del Señor. Sin embargo, como aún no había llegado su hora, el acto resultó infructuoso. Pero este acontecimiento no tomó por sorpresa al Mesías. Y así lo expresó en el versículo 24 del capítulo 4 de Lucas. El Señor tuvo que salir de Judea a causa de su popularidad. Pero la verdad es que no encontró mucho respaldo en la tierra de su crianza. ¿Hallará cabida en nuestros corazones su enseñanza? ¿Podremos reconocerle más allá de un simple hombre, de un simple vecino o amigo? Él sigue siendo el Señor, aún de Nazaret. No importa cuánto rechazo le expresen los hombres, Él sigue al mando. Muchas gracias por su atención en esta noche ya. Que mi Señor me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.